Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Amigos, cuando ustedes visiten la casa de una familia judía, no importa en qué lugar del mundo, van a ver símbolos relacionados con la religión, con la cultura, con la tradición. Por ejemplo, un candelabro. Pero si prestan más atención, van a ver que dentro de la casa hay cosas relacionadas con el Estado de Israel. Una bandera, una postal de Jerusalén. Y si prestan más atención entre los muebles por ahí escondidos, van a ver una cosa parecida a esta. Una alcancía de lata con los colores y la bandera de Israel. En muchas casas se la llama pushke o pishke y es una alcancía en el que se puede poner dinero. Si les cuento de que por una latita como estas se creó el Estado de Israel, se mantiene el Estado de Israel, se desarrolla el Estado de Israel y esta alcancía, esta pequeña alcancía de lata, le da futuro al Estado de Israel por los próximos 5 siglos, por lo menos me creerían. Bueno, hoy les voy a contar la historia de esta latita y de lo que significa para nosotros, los judíos y los sionistas de Israel y del mundo. Voy a aprovechar de que mi nieto está de campamento hoy en un bosque que se llama Ben Shemen, un bosque creado y desarrollado por Kakal, el Keren Kayemet de Israel, la fundación que hizo estas latitas hace unos 60, 70 años. Y ahí voy a comenzar un relato contándoles las historias de esta alcancía y de toda esta fundación. Vamos a esperar que pase el micro. Siempre tienen que molestarnos en medio de los paseos, a pesar de que es viernes al mediodía. Este va a ser un video, si me dejan filmar en el campamento voy a filmar ahí, si no me voy a escapar ahí a los bosques que hay por ahí y les voy a contar cómo esta alcancía, que tiene todavía una moneda, es la ídola, la líder y la principal y la responsable de que hoy tengamos un Estado y lo sigamos desarrollando. Vamos. Keren Kayemet de Israel, Kakal, como dice este cartel, aquí es el campamento de mi nieto y me dieron permiso para filmar de lejos, sin filmar de cerca a los chicos, y yo voy a aprovechar. Como les dije, Keren Kayemet de Israel es importantísimo no solo en la historia, sino también en el presente de este país sionista, del Estado de Israel. Y yo, qué sé yo, ¿qué quieren que les diga? Emociona saber que mis abuelos, mis padres, hermanos y amigos que vivían y viven aún en la diáspora son y somos los responsables directos de todos los bosques artificiales que tenemos en el país, los cuales podemos disfrutar un día como hoy, como ustedes pueden ver. Miren lo que es esto. Esto era todo desierto, tierras enfermas, y nosotros no solo que lo revivimos, sino que ahora lo estamos conservando, y este campamento de jóvenes que van a dormir aquí toda esta noche es una manera, es una demostración de lo que es la educación que hace esta organización, esta ONG, para las generaciones futuras. Les cuento que hace más de 100 años, y cuando todos estos terrenos eran pantanos y tierras enfermas, continuaron la redención de las tierras de una manera muy particular. La alcancía del Keren Kayemet de Israel, que les mostré antes al principio, reposaba en la casa de toda familia judía. Y si era de origen occidental, Ashkenazim, es posible que ellos la conozcan como Pishke. Pero la cuestión es que no importa en qué parte del mundo, una vez a la semana, al mes o al año, alguien la tomaba y salía a recolectar moneditas del vecino, del familiar o de un amigo. ¿Para qué? Para enviarlas hasta acá, a la tierra de Israel. Yo recuerdo a mi abuelo con esa alcancía en la sinagoga misma del barrio. No los sábados, por supuesto. Él rezaba todos los días y él la solía sacar en los momentos más alegres de los rezos. Y él me decía que ese era el momento apropiado porque cuando la gente abre sus corazones de felicidad, se olvida de sus bolsillos y no le da valor al dinero. Un genio. Esas moneditas recolectadas por el pueblo de Israel disperso por todo el mundo tenían un solo objetivo: comprar terrenos y plantar árboles aquí, en la tierra prometida, que en ese momento era Palestina. Y estoy hablando de una época mucho anterior a la que el mundo nos había aprobado la creación de un Estado. ¿Cuál fue el resultado? La fundación llamada Kakal, Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional para Israel, consiguió comprar en esos tiempos 920 millones de metros cuadrados de terrenos y plantó
más de 240 millones de árboles en los últimos 100 años. Y cuando dicen de nosotros que somos el pueblo que venció a la historia, se refieren a ejemplos como estos. ¿Quién se hubiera imaginado que cada monedita llegaría a destino y se transformaría en un árbol en la tierra de Israel? ¿Quién no se siente orgulloso de formar parte de este gran proyecto? ¿Y quién no se emociona un día como estos al levantar la vista y encontrarse con semejantes bosques sobre estas tierras que pedían a gritos que retornemos para revivirlas? ¡Qué maravilla todo esto! Qué lindo saber que las buenas obras a la larga pueden ser disfrutadas, más sabiendo que uno es parte activa de los constructores de toda esta maravilla. ¿Cómo comenzó todo? Eso es lo que le voy a explicar, pero primero me quiero meter en el bosque, caminar entre los árboles y allí seguir con el relato. El campamento, por si no les dije, es de un movimiento sionista llamado Shomer Hatzair, bien de izquierda, en el que participan los jóvenes desde que son chiquitos, desde los 6 años hasta los 17, antes de entrar al ejército. Ellos suelen hacer actividades muy sionistas, con muchos valores, amor a la tierra de Israel, amor al Estado de Israel, y 3, 4, 5 o 6 veces al año ellos suelen venir a la naturaleza, a dormir y a convivir con ella día y noche. Amigos, les quiero contar cómo comenzó todo, cómo se transformó el Caccal en la organización más importante desde siempre de mi pueblo. El motor que recolectaba dinero y se transformó en una máquina que generaba millones y miles de millones de dólares, pesos, todo lo relacionado con dinero. Poca gente no judía la conoce a esta organización y yo se las quiero presentar. A ella le debemos gran parte de nuestra existencia, y no exagero. La decisión de hacer una fundación con el propósito de juntar dinero para comprar tierras en Palestina había sido tomada en el año 1901 durante el 5º Congreso Sionista que se llevó a cabo en Suiza. Con el dinero que se juntara por medio de donaciones de judíos de todo el mundo, se dictó que se comprarán terrenos y se pondrían a nombre del pueblo judío. Además, estaría prohibido venderlos y solo se prestarían por 49 años a quienes quisieran habitarlos o trabajarlos. Y me estoy refiriendo a judíos nada más. Así lo estipula la Torá en Levítico y así es hasta el día de hoy. A los 49 años se debe devolver los terrenos a su dueño. A la fundación se la llamó Keren Kayemet LeIsrael, Fondo Nacional para Israel. El ideólogo fue el rabino Tzvi Shapira, quien dijo que la compra de tierras por parte de los judíos era indispensable para el éxito de formar luego un Estado, ya que sin tener legalmente terrenos no se podía fundar asentamientos o desarrollar la agricultura en un futuro a llegar. Esto fue, presten atención, casi medio siglo antes de la declaración de la independencia. Y esto lo digo para aquellos que dicen de que el mundo nos regaló un Estado judío por lo que sufrimos en el Holocausto. No es verdad, estoy hablando del año 1901, más de 30 años antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y de todo el movimiento de Hitler y Machmo. Este rabino Tzvi Shapira, que luego se transformó en un científico y en un profesor súper laico, se basó en una oración de la Torá cuando contó que Abraham, que no nació en Israel, pidió enterrar a su esposa Sará y se negó a recibir gratuitamente una porción, una parcela de tierra en las cuevas de Hebrón. El patriarca exigió comprarlas con dinero y mucho. Al final, pagó por las cuevas enteras 400 shekel y quedó como propietario único. Más adelante, y disfrutando de miles de millones de dólares de donaciones anuales, la fundación transformó los desiertos y las tierras enfermas, con pantanos, empantanadas, no sé cómo se dice, de acá de Palestina, en bosques. Y además fomentó la educación sionista, una educación que la basó en el amor a la tierra y a la agricultura. Pasaron los años y en el año 1961 se firmó un convenio entre Israel y la fundación, a la cual se le otorgó la responsabilidad del desarrollo de los terrenos y la creación de más y más bosques.
Además, ellos se ocuparían de la propaganda sionista de Israel hacia los judíos del mundo para que comiencen a retornar hacia aquí su nación y de la recolección de fondos para plantar árboles y seguir comprando tierras. Israel, el sionismo, la gran parte de tierras que tienen acá, fue comprada con dinero y un mínimo porcentaje fue conquistado por razones de seguridad. Pero amigos, con su permiso, déjenme volver atrás en el tiempo y emocionarme. Es imposible no hacerlo, incluso siendo uno grande, abuelo. Yo me emociono de comprobar que estando tan lejos y siendo tan chiquito, aporté mi granito de arena a esta maravillosa y única obra. Un trabajo en conjunto entre mi papá, mi abuelo y yo. Y cuando yo tenía quizás 9 años, ya me sentía un socio activo de los agricultores de Israel que con muchísimo esfuerzo lograron plantar millones de árboles, rehabilitar miles de hectáreas para cultivar rosas y tomates en el desierto, desarrollar sistemas de riego por goteo y además el almacenamiento de agua. Y hoy por hoy, para transformar aquella agua salada en dulce y transformar un defecto que teníamos, la falta de agua, en una virtud, hoy Israel le vende agua a los países vecinos. El aporte de Cacal con los años se expandió al mundo entero y lo llevó a ser considerada una ONG de honor por las Naciones Unidas por su valioso aporte a la humanidad. En la actualidad y después de 11 décadas de trabajo, el Cacal es líder en la lucha contra la desertificación y las acciones para mejorar el medio ambiente. En Israel además son los encargados de casi todos los parques nacionales y fomentan el vínculo entre ciudadanos de toda edad con la tierra de Israel. En el mundo son también muy activos y por dar solo 2 ejemplos, el Cacal ayuda a Chile a afrontar la peste agrícola de la avispa de las agallas, o son los que apadrinaron, por dar otro ejemplo, a la comunidad evangélica y ellos son los encargados de acercarla a Israel, trayendo creyentes de todo el mundo durante todo el año y haciéndoles vivir una experiencia única en la tierra de Israel. Ellos son los encargados de la renovación de paisajes a lo largo de carreteras y vías férreas. Y por último, ellos son los encargados del incentivo al nexo de las nuevas generaciones de todo el mundo con la ancestral tierra de Israel. Amigos, a aquella alcancía que les mostré al principio del video, le debemos mucho de lo que somos. La famosa alcancía azul y blanca, donde nuestros abuelos depositaban con gran esfuerzo, centavo a centavo, de sus pocos ahorros, se convirtió en la inversión que más rédito les dio y nos quedará de por vida. Se los aseguro. Gracias, alcancía, y gracias a ustedes por participar de este video y llegar hasta aquí, hasta el final. Si es que les gustó, no se olviden de regalarle un me gusta. Shabbat Shel Shalom.